Este espacio es producido gracias a Tucar y a... Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Foro 17 con Alexis Ortiz aquí en Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy, como siempre, vamos a conversar con alguien muy valioso. Ustedes saben que siempre nos preocupamos aquí en Bienvenidos Venezolanos TV en buscar gente útil, gente valiosa, gente con amor al prójimo, gente con solidaridad social y gente muy destacada en su profesión. Desde luego, hoy tenemos uno que yo tengo el placer singular de que es un gran pana, un gran amigo mío. Somos amigos desde los tiempos en que él era asesor de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, de la cual yo formaba parte, y él también fue asesor de la comisión que redactó la ley de juegos, de la cual yo también formaba parte, y se trata de uno de los grandes líderes históricos de los entrenadores venezolanos, Jesús Elorza. Bienvenido, mi querido Jesús. Gracias, Alexis. Gracias por esa invitación y al colega Moreno por el tratamiento técnico que le da a la reunión que vamos a sostener. Gracias. Bueno, fíjate tú, Jesús, yo quiero hablar contigo hoy, como es lógico, del Mundial de Fútbol y de la FIFA, porque es que hay una gran preocupación. El Mundial de Fútbol ha sobrevivido a muchas calamidades. Por ejemplo, la más triste fue el asesinato del defensor de la selección de Colombia, Andrés Escobar, asesinato por unos apostadores narcotraficantes. La FIFA ha sobrevivido al abuso de poder y a los manejos poco pulcros de dirigentes, de grandes líderes de la FIFA, como Joao Avelange, Joseph Blatter, Michel Platini, francés, Rafael Esquivel de Venezuela, Julio Grondona de, de Argentina. Ha sobrevivido, pues, incluso a tentativas de intromisiones políticas como las de Mussolini en el Mundial de Italia, como la de Videla, Rafael Videla en el Mundial de Argentina. Pero el fútbol, a pesar de todo eso, sigue siendo se mantiene como el gran espectáculo de la humanidad. Ningún espectáculo compite con el fútbol en proyección y en seguidores. Entonces uno dice, bueno, esta intromisión política en el fútbol de ahora, adelantada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, yo la considero, no sé qué piensas tú, yo la considero un peligro real. El mayor peligro que ha enfrentado el público en su historia es la intromisión política abusiva, desordenada, estimulada, liderada por Gianni Infantino, el, el actual presidente de la FIFA. ¿Sobrevivirá la FIFA a este peligro? Sí, fíjate lo siguiente. Tienes ese recuento histórico que hiciste, tienes toda la razón. Eso ha ocurrido y bajo el mandato de Infantino va a seguir ocurriendo. Va a seguir ocurriendo porque es producto de ese estilo de dirigencia personalizado, egocéntrico, que se creen en el ombligo del mundo, que no hay nadie superior a ellos, el nuevo cesarismo, por decirlo de alguna manera política. Porque si vamos a ver dentro de esta reciente historia que gira alrededor de Infantino, tenemos que señalar algunos elementos que nos indican objetivamente que el camino sigue siendo el camino de la corrupción. En primer lugar, cuando Infantino es promocionado para ser candidato a la presidencia de la FIFA, es en el momento en que ocurre un hecho que tú lo acabas de señalar, los actos de corrupción, la destitución de Blatter, que era el presidente de la FIFA en ese momento, el caso de la detención de los dirigentes de la Conmebol, incluyendo un venezolano dentro de esos detenidos, indican Rafael pues que Esquivel. a Rafael Echeverri, indican que había que avanzar hacia un nuevo presidente para la FIFA. Y ahí surge Infantino. Pero déjame decirte algo que quizás mucha gente desconoce. Infantino, cuando se lanza, tenía a alguien por encima de él que era Michel Platini, que en ese momento era uno de los elegidos de Blatter y aspiraba a ser el sucesor de Blatter. Pero también lo agarraron en el acto de corrupción
producto de unos 2 millones de dólares que Blatter depositó en la cuenta de Platini. Y Infantino, viendo esa situación, lanza como campaña el siguiente elemento: me voy a dar, pero si Platini se lanza, yo respeto a Platini porque es mi compañero de la UEFA y eso, porque Infantino no era un desconocido en ese momento. Infantino era el secretario de la UEFA, de la Unión Europea de Fútbol Asociado. Platini no se lanzó porque le descubrieron esa marramucia por 2 millones de dólares y entonces quedó solo Infantino en ese proceso. Un pequeño paréntesis antes de que sigas este análisis tan interesante, que es algo bien lamentable porque Michel Platini es una de las grandes figuras históricas del fútbol, uno de los grandes jugadores del fútbol mundial, gran estrella francesa. Entonces, bueno, Infantino aprovecha el momento y se lanza en su campaña con el siguiente eslogan: voy por la democratización, reestructuración, honestidad y decencia de la FIFA. Ah, bueno, perfecto. Y en su discurso de presentación utilizó una frase que le dio la vuelta al mundo: los dineros de la FIFA son vuestro dinero. Así se lo dijo a los delegados de esa asamblea. Evidentemente, los delegados, a ver aquella propuesta de que los dineros de la FIFA eran los dineros de todos ellos, bueno, eso surgió y quedó como un elemento que ya es conocido en la política como un elemento para la compra de votos. Y así surgió, pues. Los países africanos se vieron favorecidos inmediatamente por la gestión de Infantino. Bueno, en total que el hombre aseguró todos los votos necesarios para mantenerse y perpetuarse en el poder. Sin embargo, déjame decirte lo siguiente: a los días de haber sido electo, la Comisión de Ética de la FIFA abrió una investigación en contra de Infantino por manejos irregulares como secretario de la UEFA, una serie de contrataciones, utilizaciones de jet privados sin consulta a los organismos respectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente, a la próxima reunión de la Asamblea de la FIFA, los integrantes de la Comisión de Ética fueron destituidos. Eso se archivó, entonces Infantino siguió con su, vamos a decirlo, con su ególatra presentación como presidente de la FIFA. Y luego viene la mezcla de podemos denominarla del poder económico con el poder político, con la sede de los Juegos del Campeonato Mundial de Fútbol, perdón, para Rusia en el 2008. ¿Qué ocurrió allí? Allí ocurrió que las autoridades soviéticas plantean y proponen que el ministro del deporte en ese momento en Rusia fuera miembro del comité ejecutivo de la FIFA. Pero resultó ser que la Comisión para la Gobernanza, que es la estructura fundamental desde el punto de vista jurídico de la FIFA, esa comisión rechazó ese nombramiento porque los estatutos propios de la FIFA señalan de manera objetiva y clara que en el comité ejecutivo, que debe ser nombrado y reconocido por esta comisión de gobernanza, no puede participar un político activo. Y rechazaron ese nombramiento. Bueno, mucho menos un gobierno, ¿no? De ningún gobierno. Eso encendió la ira de Infantino y evidentemente que en la próxima asamblea 4 de esos 6 miembros de la Comisión de Gobernanza fueron sustituidos y bueno, y pasaron a poner a otro ruso ahí en el comité ejecutivo. Eso te da una idea pues de las circunstancias que rodean a Infantino y que hacen prever pues que no hay una salida a este problema si el mandato de Infantino continúa dentro de la FIFA. Porque eso que ocurrió, mejor dicho, con Rusia, posteriormente lo vimos nuevamente representado en Qatar, en el Mundial de Qatar, y en la asignación de la sede del 2034 para Arabia Saudita, donde se movieron todos los intereses del mundo, bueno, y está planteado allí al espectáculo. Y llegamos por ese camino engorroso de Infantino
También está la designación entonces de las confederaciones locales. Y en el caso de la Confederación Asiática, esta comisión de gobernanza hizo una observación en tratar de incluir y darle participación a las mujeres, y había un señalamiento que debería estar en cada una de esas confederaciones regionales por lo menos la presencia de una mujer. Ah, bueno, las confederaciones regionales hicieron lo siguiente con el visto bueno de Infantino, solamente un cargo. Todas las mujeres que querían participar por las distintas confederaciones iban a optar era por solamente un cargo. Las demás no iban a poder entrar en ese tipo de organismo. Eso pues nos da una idea que se reafirma y se hace mucho más compleja a partir de estos pasos que te estoy señalando, con la designación de la sede a Qatar y Arabia Saudita, porque allí entonces implica un desconocimiento a las atrocidades de violación de los derechos humanos que hay en esos gobiernos, las agresiones sucesivas a la mujer como ser prácticamente esclavista sin ningún tipo de derecho, el enriquecimiento de esos em, emperadores árabes que hay allí, esos nuevos ricos por parte del petróleo. Entonces, configuran toda esa situación y entonces Infantino, de una manera descarada, pretende o pretendió y sigue pretendiendo colocar cortinas de humo para que esos males que están ocurriendo allí no se hagan públicos, no se den a conocer y tratar de mantener pues que Qatar y Arabia Saudita son imperios que respetan todos los derechos humanos, que los trabajadores gozan de las libertades laborales y los derechos laborales suficientes y reconocidos por el mundo, y utilizó una frase también muy al estilo de él. Todas las observaciones y críticas que provienen de Europa y del resto del mundo son de hipocresía. Son de hipocresía porque nadie puede negar, según Infantino, las libertades que ocurren en esos países árabes, de la ubicación de la mujer, de los derechos laborales de los trabajadores, y que es mentira el alto número de fallecimientos trágicamente que ocurrieron en la construcción de las instalaciones deportivas. Y en ese triste camino llegamos entonces al Mundial 2026. ¿Qué ocurre en el 2026? Bueno, el estilo de Infantino nuevamente vuelve a repetirse, vuelve a consagrarse, y con un elemento adicional. En el 2026 pasamos entonces de 32 países participantes a 48, y hoy deberías ver en las redes internacionales, las redes de comunicaciones internacionales, que la propuesta que están estudiando es llevarlo a 64 participantes. De manera tal pues que el imperio sigue en su crecimiento sin ningún tipo de control, y el nuevo César que está allí, que es Infantino, para semejarse al imperio romano, entonces vuelve nuevamente con su política de plegarse servilmente al gobierno de turno sede de ese campeonato mundial, particularmente a la sombra de Donald Trump. Y lo vimos con el otorgamiento de, exacto, lo vimos con el otorgamiento de un premio para la paz diseñado por Infantino, aprobado por Infantino, sin la participación ni siquiera del comité ejecutivo de la FIFA. Y se lo entregó él personalmente. Aquí está, por usted es el verdadero hombre de la paz. Lástima que no le hayan dado el premio Nobel que tanto se merecía usted, pero no importa, aquí tiene el premio Nobel de la FIFA para la paz. Y sigue con los demás, dándole la espalda a los problemas propios que se estaban generando de eso, como es el problema el visado para los jugadores, fundamentalmente para los jugadores de Irán, que bueno, que en una maniobra de esas típicas de la FIFA, estaban alojados en México y jugaban en los Estados Unidos, terminaban el partido, tenían que coger un avión para regresar para los Estados Unidos. Bueno, y paremos de contar
todos los pormenores que estaban allí. Ahora fíjate tú, Jesús Elorza, Dime. líder de los entrenadores venezolanos, es posible, el periodo infantino caduca ahora en el 2027. Es posible, hay la posibilidad de que la FIFA pueda salir de un personaje tan calamitoso, tan inconveniente como Infantino. En este momento, no. En este momento no, porque tiene el control absoluto y totalitario de la estructura. Y vuelvo a la frase fundamental de su campaña, Alexis. Los dineros de la FIFA son vuestros dineros. Y eso le sirve para comprar cualquier cantidad de votos a nivel internacional. Todas las confederaciones que anteriormente, las confederaciones de fútbol, la Conmebol, la CONCACAF, la Confederación Asiática y la Confederación y la UEFA, la Confederación Europea, sostenían económicamente a la FIFA. Pero a raíz de las negociaciones que se empezaron a dar dentro de los campeonatos mundiales, ahora es la FIFA quien los mantiene a ellos. Y para que tengas una idea, pues en este campeonato mundial, todos los sistemas económicos, las informaciones económicas que circulan, hablan de una ganancia de aproximadamente 13.000 millones de dólares. Y con 13.000 millones de dólares, bueno, seguirá comprando a los delegados que tenga que comprar para mantenerse como el emperador de la FIFA. Ahora, la pregunta sería, ¿y cómo pudiéramos tener un mecanismo de solución a esta problemática? Bueno, en este caso hay que explicarle a la gente lo siguiente. La FIFA como organización tiene su residencia legal en Suiza. ¿Okay? Infantino es un suizo italiano, además, ¿no? Además de eso. Entonces, eso haría permisible que la Unión Europea, con los recursos legales que tiene, con las organizaciones legales que tiene, con los aspectos relacionados con la comercialización, con los ingresos de dinero, pudiese abrir una investigación hacia la FIFA, porque eso está en territorio europeo, bajo las leyes europeas, y la Unión Europea pudiera interceder en la investigación de ese planteamiento. La investigación la podría ser incluso el Parlamento Europeo, ¿no? Pudiera ser el Parlamento Europeo, porque recuerda lo siguiente, Alexis, uno de los problemas es que la FIFA es una organización privada. La gente cree que la FIFA es algo así como las Naciones Unidas o como la Organización Mundial de la Salud. No, 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 no. La FIFA es una organización privada con características de monopolio. No le entrega cuentas a nadie, ni siquiera a los suizos. Lamentablemente, Jesús, el tiempo nos atropelló, chico. Pero ya sabemos que existe ya sabemos que existe una posibilidad de resolver las cosas en la FIFA. Muchísimas gracias, mi querido hermano Jesús Elorza, un entrenador venezolano de lujo. Y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Tierra de Gracia. Por esta oportunidad. Son tantas las cosas que se nos va el tiempo. Por eso es que el tiempo lo atropella a uno. Gracias, Jesús.